Bueno, ahora sí se puede decir que ha llegado el final de una era. Estamos hoy Luis y yo aquí en el podcast para decirle adiós a una de las consolas más famosas que se ha inventado y también irnos ya despidiendo de esta otra amiga que nos ha sorprendido mucho para lo bueno y para lo malo y que bueno, ha cambiado por completo el mundo del videojuego. Durante el podcast vamos a hablar también no solo de la salida inminente de la Nintendo Switch 2, de la el establecimiento como una muy buena consola portátil de la Asus ROG Ally X, que es la sucesora de la Z1. Y vamos a hablar también de un fenómeno que es probablemente el videojuego más famoso de la historia. Bueno, no, porque seguro el Tetris y esas cosas la gente lo conoce más. El Grand Theft Auto, el GTA. Sí, ¿Quién no conoce ese juego? realmente. Pero si le La preguntas historia a de los videojuegos. si le pregunto a mi mamá, que tiene 60 años, a lo mejor me dice, no, yo no sé lo que es eso, pero sí sé lo que es Tetris. Por eso yo no. Sí, claro. Pero entre nosotros, entre la juventud, entre la gente del 90 y pico, yo creo que Grand Theft Auto es, aunque no te gusten ese juego, aunque tú digas, no, perdón, yo solo juego Es indies. un Yo solo juego, y referente. toma este así, I only play Hollow Knight. Esa, debe ser Está en el estado este que me comentaba los otros días del océano. Como el que océano azul, el océano ¿entiendes? azul, Es sí. un término de marketing que significa que en la industria en la que estás metido tú, sea cual sea, estás como en un punto de ventaja que no tienes competición, hay una Sí, calma, así es un océano azul así, ya tú te sin, pasaste ya te ya. fuiste lo más. Y esa gente están ahí, ellos tienen su propio nicho, el sandbox, el mundo abierto. Sí, Y vamos a hablar de eso también porque va a salir GTA 6 y genial. va a mover la economía, va a mover la sociedad, la política, tus manos. GTA 6 va a ser, vamos a hablar de todo lo que ¿Tiene fecha? no, pero se sabe que tiene que ser 2025. Se piensa que mitad de año, finales quizás, Sí, también tienen que ellos lo tienen en una fecha estratégica. Y todo el claro. mundo está cagado, la industria entera está cagada de cuándo va a salir GTA 6. Todo puede cambiar a partir Mano, de ahí, porque ¿no? si tú vas a lanzar tu juego en ese mes, Sí, te cagaste. Te cagaste, mío. sí, claro. Está Ubisoft, la creadora de Prince of Persia y tal, una compañía mítica que Sí, está a punto de la quiebra. Sus acciones en bolsa dan bajones enormes porque casi todos los últimos videojuegos que han sacado, incluso de sus franquicias más famosas, no están funcionando. Assassin's Creed. El último Assassin's Creed no vendió lo que se esperaba. Ya esa saga ya no es la novedad que era. No, se repite Y bastante. ya la gente está cansado de no me vendas más el mismo juego, No, porque aunque le metas muchos más gráficos, es el mismo sistema de combate, es el mismo parkour, en un lugar diferente, pero con claro. mucho que me cambies el lugar, por muy lindo que sea, entonces esto es un simulador de paisaje. No, bro, esto es y es un videojuego que era excelente. Claro. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la posible salida. Nada, el televisor no va a salir del mercado, es muy grande para caer. Pero vamos a ver lo que está pasando, porque si ahora mismo estamos en un punto en el que si Ubisoft no triunfa con su proyecto reciente, estamos hablando de una empresa de millones de dólares que puede quebrar. A eso nos estamos enfrentando ahora mismo. Vamos a empezar el podcast por todo lo alto, hablando primero de una que es un poco desconocida, que la tengo aquí con nosotros. De hecho, nos va a ayudar aquí a ponerle musiquita, un lofi hip hop aquí al Ah, podcast. el equipo se presenta con la Sí, sí, música sí, de relleno, ella misma la tira su música tema. ambiente. Tiene muy buen audio, la verdad, que me gusta mucho el audio. Mira, eso será que rico, sí. Sí, De pronto podemos hacer un tema aquí con el está background que está profundo tirando. el Y está sonido. bajito, Tiene sustancia. está rico, sí, entiende. El Sí, bajo se siente, no es una tarra, está lo más bien. A ver, esta es la Asus ROG Ally. Asus es una marca como del nivel de Intel, de cualquiera de sí, las grandes productoras de hardware, y tiene una línea que es ROG, Republic of Gamers, que hacen cosas de gaming, monitores, mouse, lo que sea, y una de las cosas de su línea es esta, la Asus ROG Ally Z1. Está la Z1 y la Z1 Extreme, que tiene un poquito más de micro. Esta es la Z1 Extreme. Esta consola salió. interesante acabado. Sí, no, a mí me gusta, la verdad, su diseño. Disculpa que está un poco sucia la pantalla, pero su diseño es bastante bonito. Mira por al lado como tiene como los hologramas de rock, o sea, el logo de ellos, Sí, y por atrás tiene más hologramas, más brillo y tal. Y tiene los botones estos alternativos que quedan brutales aquí. una Que no sé. pantalla considerablemente grande. Y si ahí viene una de sus cosas que no la hace. A ver, esto es una cosa que pienso de esta PC. Por lo que yo pagué por ella, me parece justo. Y ahora está en $300. Le Sí, hicieron una rebaja, está en 300 USD. Por lo que yo pagué por ella, me parece justo lo que me da. Pero la venden como una consola portátil, como una PC portátil que la puedes usar como si fuera una sí. consola.
y realmente no lo logra del todo. Me parece a mí que no lo logra del todo. Comparándola con la Switch, por ejemplo. Este programa se lo hacemos como homenaje a ellas dos, a esta y a la Switch, porque son portátiles que nos han encantado y Sí, que después de un tiempo con ellas, o sea, nosotros la usamos como, esta es la Asus ROG Ally, para que lo sepan, es nuestra PC aquí en el estudio para hacer todo, para editar los videos, para jugar, claro. para hacer streaming, es la Asus ROG Ally, desde el PC 5 para la Asus, Es pero lo que está ella soportando es la que todo está este, soportando todo toda este la tecnología y contenido, todo, todo esto. ¿entiendes? Y ponte a pensar, este equipo para eso nos está sirviendo mucho. Hemos jugado aquí cosas como el Cyberpunk Sí, 2077, corriendo. Yo lo logré poner estable a 45, mentira que a 60. A 45 con casi todo en el máximo y con varias cosas en medio. Ese es el truco. sí, Llevarlo unas cosas al ultra y las cosas que menos se ven. Las cosas como, por ejemplo, el sombreado es muy importante. Si tú le cambias el sombreado de ultra a alto, enseguida se ve una diferencia sí, enorme claro. en el gráfico, porque las sombras son algo que hay demasiadas en una Sí. ciudad o lo que sea. Pero hay cosas que tú puedes quitar, como o sea, Las las texturas. texturas, tú puedes bajarla un poco, porque tú no te vas a poner a acercarte en todos los juegos, a acercarte a la superficie, Me ¿entiendes? imagino que a veces el indicador de las texturas puede ser también, eh, si lo subes demasiado, incómodo a la vista, tanta definición de No, textura. eso es hermoso, man. ¿Sí? Si tú tienes un PC, esto por supuesto no es el caso, ahora vamos a hablar de su potencia. Si tú tienes un PC que puede poner las texturas con todo en ultra y en 8K y con un televisor que aguanta 8K, Sí. bro, eso se va a ver bello, man. Cuando te acercas a las paredes, los reflejos en metal, todo eso se va a ver, va a parecer el mundo real. El, Hay temas y más técnicos en por ahí. proyectos premium como GTA. Imagínate tú lo que puede venir con GTA 6. Sí, Igual sabemos que el gráfico ahí va hacia abajo porque, porque es un mundo muy grande y con muchas posibilidades. Y es un juego que va a salir para PlayStation sí, 5. Sabemos que no va a ser el último grito de la técnica, sí. no puede serlo, Pero va a ser un proyectazo. pero imagínate tú que se acerque un poquito a Red Dead Redemption 2. Sí. Red Dead Redemption 2 es un espectáculo, es un escándalo. Tengo Y es de muchísimas ellos, ganas de es probarlo. del mismo estudio. Pero después vamos a hablar por qué va a afectar tanto la economía, porque van a meter un pase que está bastante radical. Bueno, estábamos hablando de la Asus ROG Ally y la Nintendo Switch que salen. La Nintendo Switch es la que pone de moda este concepto. Ya existía PSP, ya existía PC Vita. Con Nintendo Wii U intentaron tener esto del mando que tenía la pantalla táctil, pero ninguno, y la Nintendo 3DS vendió tanto, pero ninguno tuvo tanto éxito como la Switch, porque lo que pasa con la Switch es que era híbrida y fue la Sí, primera vez que tú podías tenerla, llevártela cuando tú quisieras, jugar lo que tú quisieras, sí, o ponerla en su dock y jugar en el televisor con un mando y ganarte el Zelda, ganarte el Mario, ganarte cualquier videojuego sí. AAA, ¿entiendes? Se siente dinámica. Eso le agrega dinamismo Sí. al gaming en tu vida, ¿entiendes? Aporta mucho la calidad de la Sí, experiencia. hacer, le falta, por eso te decía que se convirtió también en un accesorio, Eso más está que, más muy que en solo interesante. tú puedes tener una consola y aparte de la Switch, porque la Switch es un accesorio que Sí, te sirve para otras cositas también, no sé, ahora puedes ver YouTube en ella y puedes hacer cosas así, tiene muy fácil el multiplayer. sí. O sea, si estás diseñando un personaje en diseño gráfico que tiene alguna parte de su accesorio, una Switch, lo demás del diseño va a ser algo muy, muy cool. Sí, hacer, claro. Eso, No, mira, la Switch nueva, una cosa que tiene, los Joy-Con, el mandito, que se sí. quita. A la Switch no la tenemos aquí ahora, a ver, lo sentimos. El Joy-Con se pone, pero eso lo voy a poner en edición, se Sí. pone así Y funciona como un y mouse. abajo y funciona como un mouse. Interesante. Entonces ahí viene, y eso es que en la Wii hay un programa de dibujar que es el de la Nintendo, Sí. que se ve súper básico, como una cosa para niños, como un paint hecho para niños, pero tiene muchas herramientas y la gente hace cosas hermosas ahí, man. En la Wii, En la Switch, en la Switch. en la Switch. Hablando de eso, verdad que la Nintendo siempre ha tenido, lo que tú decías, su nicho muy bien, muy claro. Sí, sí, un Y, océano aparte. y han sido innovadores porque, mira, la Nintendo sacó la Nintendo Wii y no había en ese momento nada ni siquiera remotamente parecido a los controles con sensor de movimiento. Sí. Había, por ejemplo, el mando que tenía un giroscopio como el de los teléfonos, Ajá. pero no a ese nivel del Wii Mode, y después le No, pusieron, está muy interactivo el estaba Wii. súper duro. Y después PlayStation se lo copió. Así, pero in your ¿En qué? face. ¿En qué? PlayStation tiene un control que se llama PlayStation Move. Es una palanquita así negra con una bola, parece como un desodorante arriba. Y son dos. Sí, Eso ellos lo sacaron también para usarlo con su casco de realidad virtual. De hecho, no, eso salió aparte y salió el casco de realidad virtual y le vino como anillo al dedo porque son las manos. Porque sí, los dos tienen de eso. Y funciona mejor que el de Wii en cuanto a precisión y tal. sí, Pero no tuvo tanto, no reventó tanto, no tuvo tanto juego, ni era claro. el concepto principal de la consola, ¿entiendes?
Yo recuerdo haber jugado Transformers con la Wii. La Wii era Sí, y divertida, entonces ¿sí? estás apuntando con el control, Sí, con eso, los te metes en sensores un te ubican canal. la... Eso es otra cosa. Para mí, siempre, yo ya no me la compro porque la verdad es que ya los gráficos es demasiado malo Bajo, para mí. Ya es muy difícil volver atrás sí. así de esa manera. Pero no ha tenido No ha tenido continuidad. sucesores. La Wii U era su sucesora. La Wii U usaba Mm, los mismos mandos de la Wii. sí, Ella tenía el mando clásico de Wii U, pero sus mandos eran los mandos de Wii normal. sí, Ya, nuevas versiones, no sé qué, pero el mismo, que lo sí. podías usar en Wii de nuevo después. Pero la Wii U no levantó a serie, no tuvo ningún tipo de éxito, fue un fracaso comercial. Mm, Y la Switch tuvo que salir adelantada a su generación y todo, como 2 años, sí. porque la Wii U fue un desastre, pero la Switch la rompió. Estamos hablando de la consola que probablemente ahora mismo todavía PlayStation 2 tiene el trono, Sí. y él tiene, lo digo porque hace poco Sony sacó una nota de prensa diciendo que había descubierto no sé cuántos millones de ventas que no habían encontrado. Y de pronto todo el mundo dijo, oye, ¿quieres aferrarte ¿Cuál ahí sería el a homólogo de la Switch en PlayStation, en consolas portátiles? El PSP. el PSP? Pero no, para nada, que va. La Switch es una cosa, o sea, en ventas y todo es una barbaridad, es un fenómeno, un Sí, fenómeno. En la capacidad multiplayer esa que tiene de apoyarle en una mesa, sí, sacarle los Joy-Con y jugar tú y yo en Mario Kart en el medio de un café. está muy bueno. Eso no, Se agradece. nadie lo había hecho, ni siquiera los fabricantes de teléfonos. O sea, los fabricantes de teléfonos están especializados en dispositivos móviles, Sí. literalmente, y portátiles, y nunca habían tenido un concepto tan bien logrado como ese, porque la idea estaba por ahí, pero es que está muy bien Pero logrado. la Nintendo tiene muchos gestos así. Yo Sí, recuerdo en la Nintendo DS te podías conectar y hacer una conexión LAN claro. en tu casa con 4 o 5 y se unían todos los que tenían en el barrio y se armaban unos play riquísimos. Incluso desde años atrás, cuando el internet todavía no era accesible para todo el mundo, Sí, no era jugar online, no era algo sencillo. En Nintendo 64 ya tenía cables de conéctate al Game Boy y juega y pásate los casetes de Pokémon, los Pokémon de un juego para el otro y cosas así. wow. Y el GameCube también lo hacía. Los Game Boy Advance tenían por debajo para conectar cuatro a la misma red y jugaban el Zelda Four Swords, que es un Zelda que se hizo para jugarlo entre 4 personas. O sea, en Yo Nintendo tenía un siempre socio en Matanza que era coleccionista de artículos de de Nintendo. videojuegos. Ah, Sí, en Nintendo solamente. sí, tenía todas las portátiles de No. Nintendo. Ahí fue donde vi la que tiene el 3D. La Nintendo Sí, 3DS. wow. Esa consola estaba fuerte, sí. Y tenía una colección de caseticos, que eso ya es como colección de alto nivel, porque tenía, me dijo el precio, ahora no lo recuerdo, pero era bien elevado el precio de su colección. Son como unos cartones llenos con los espacios para los caseticos. Ya, pero la Nintendo 3DS tuvo mucho éxito, man. Sí, Mucho éxito. 3DS. La que me estás contando ahora mismo. Sí, Esa consola es lo que en su nicho de nuevo. Eso es una cosa muy de Nintendo. sí, Ellos venden ahí y de ahí no se salen. sí, Pero las consolas de Nintendo es un placer tenerlas porque todo funciona bien. La sí, única que yo no tuve fue la Wii U, pero ahí va, intenté tenerlas todas ahí. En algún punto, ¿no? En su momento, después, como se llama en Cuba, la vendí y compraba la otra así. sí, Pero, pero es un placer tenerla porque todo siempre funciona bien. sí, exacto. Siempre Te da funciona cariño, es bien. una consola que te da bastante cariño. Es muy friendly con el Sí, usuario y sí, me sí. encanta eso. Y esperamos eso de Switch 2. Así que le decimos adiós a la Nintendo Switch con muchísimo amor y sabemos que es un producto que va a seguir vendiendo millones de copias. Mentira que ahora Nintendo la va a descontinuar, no lo creo. No lo creo. Se ve en el tráiler de la Nintendo Switch 2 la compatibilidad La retrocompatibilidad que sí, prometen ellos que hay que verla, porque sí. eso, a ver, en Nintendo es una compañía que miente muy poco. De hecho, advierten que puede Sí. ser que algunos juegos no sean compatibles. Ellos son una compañía bastante honesta, más metidos sus mojones como todo el mundo, pero son una compañía bastante honesta y que inflan muy poquito. Sí, Inflar en Cuba es especular, especular, sí. ¿entiendes? No es tirar balas, tirar tiros al aire así, no, Farolear, ¿no? no, farolear. Normalmente no hacen eso. Yo creo que Nintendo sí va a entregar una Nintendo Switch 2 retrocompatible con Nintendo Switch, pero eso no quiere decir que la Nintendo Switch se va a seguir produciendo, porque Sí. ellos van a querer que la 2 se venda y la Switch lo que van a hacer es bajarle el precio y vender las que quedan. Ujú. Pero ya entiendes, o sea, si dejas la Switch ahí, mucha gente no va a hacer exacto, hasta que pasen unos años. Sí, Porque ahora a principios de generación, únicamente que tendrías que salir con un Zelda nuevo o con algún fenómeno nuevo dentro de los juegos. Eso es lo que va a definir el éxito de la sí, consola final. claro. Tendrías que salir con algo muy grande en el día del lanzamiento para que la gente diga, no, bota la Switch. Y Sí.
y compra esto. Si sacas un Mario, los fanáticos de Mario, pero Pero tienes que bueno, hay un sacar. margen para que los desarrolladores Sí, sí, sí. diseñen juegos ahora. Esa es la Ahora teoría. la La apertura. Switch se iba a anunciar para allá por octubre. Y de pronto Nintendo la tiró así en su canal de YouTube sin anunciar y sin decir nada. Y todo el mundo se volvió loco con el aniversario. Mira Nintendo con... Y ellos piensan que es para eso, para que la gente la vaya viendo, pero que no la van a lanzar hasta que haya cosas listas. Y probablemente, no, si sacan Metroid. Metroid es un videojuego que la gente está esperando, el Metroid 4 años, mío, 10 años y pico lleva ese juego en desarrollo y lo cancelan y no se sabe y no hay noticias y el equipo despidieron a no sé cuánta gente y estamos diciendo dónde está. Y es una de las Es sagas más un, importantes de Nintendo. Metroid es el juego maldito. ¿Por qué maldito? Maldito porque no acaba de salir, ¿no? No, Siempre. hay unos cuantos juegos así Sí. importantes para la comunidad gaming hacer. ¿Qué pasa eso? Que de pronto se pierden como el Beyond Good and Evil. Que Eso es un simplemente juego todo el mundo tiene que comprender que hay que esperar. que hay que esperar o que es posible que nunca salga. El Beyond No. Good and Evil 2 de Ubisoft. El Beyond Good and Evil 1 es un juego muy, muy divertido. El 2 lleva en desarrollo como 14 años Sí. y no se sabe si es que está en desarrollo o que simplemente lo cancelaron y no han querido decirlo, ¿entiendes? Ujú. Pero no se sabe no sabe un carajo de él. Tú viste el Hollow Knight, ¿verdad? Ese sí lo has jugado, el indie este, que es el del muñequito que es como un insecto que su casco es un cráneo así. Bueno, está súper loco. No recuerdo ver. Eso es otra cosa que su segunda parte la anunciaron hace muchos años y no se sabe. Y a veces dicen, ya va a salir tal día y de pronto no se dice más nada. Sí. Y así, mano, eso pasa en el mundo del gaming. Y le decimos, entonces, todavía no le decimos adiós a la Asus ROG Ally, porque mira, en esta tenemos la potencia para correr, por ejemplo, el Cyberpunk más o menos a 45 FPS. Estamos jugando el Outward 2, lo Sí. estamos jugando exportándolo por TV con bastante calidad, Y la en pantalla verdad, y en dividida. pantalla de vida, que son, hay que cargar dos juegos, porque en el Sí. Outward tú puedes separar por todo el mapa así que es dos juegos Fluye de distintos manera ahí. excelente. Yo probé ayer el Call of Duty Black Ops 6, Sí. corre muy bien, no todo en ultra, pero no hay nada ni en medio ni en bajo, y está en buena resolución. Sí. Y se ve, el juego, por cierto, el juego me gusta, ¿sabes? Tiene mucha intensidad, se lo recomiendo a cualquiera que no lo haya. Yo sé que el Call of Duty es algo que la gente prueba día uno, pero bueno, está en el Xbox Game Pass, al que quiera jugarlo, ahí completamente gratis. Sí. Y o sea, tiene potencia, pero la batería, es por eso te digo que ella no logra totalmente el concepto de PC portátil. Sí. La batería lo que más aguanta es 1 hora 45, algo así. Con un juego sencillo, yo estaba jugando el Outward, de hecho. Sí. No es un juego sencillo, pero no es un juego que debe cargarle porque es un juego No de había mucho 2016. procesamiento. No creo que haya mucho, ni tiene tanto, sí tiene muchos elementos y tal, pero bueno, 1 hora 45 minutos máximo. Sí. He intentado jugar cosas más sencillas como Hollow Knight, por ejemplo, 1 hora 45 minutos, 2 horas, si le apago todo, el Bluetooth, lo Sí. pongo todo en modo avión y todas esas cosas, puede que me aguante 2 horas. Bueno, pero opté por esta opción como PC para escritorio también. Tiene varios puntos que hay que tener en cuenta para poder administrar un funcionamiento que sea provechoso para el usuario, que me imagino que le venga bien conocer tu opinión Yo la creo tienes que configurada y funciona, Yo está creo que hay que comprobado. tener algo en cuenta y es que la Asus ROG Ally Z1 Extreme, que es esta, o Z1, que es lo mismo al final, con un team menos de microprocesador. Este dispositivo no es para cualquier usuario, porque al Sí. usuario que quiera algo que ya está optimizado, como una consola, que sea agárralo y juega, instálale un par de cosas y juega, no es el caso. No es un PC gaming o algo así que además tiene tanta potencia que tú no optimizas ni un carajo y las cosas Sí. igual corren porque es que va sobrado. Tampoco es el caso. Necesitas buena ventilación. Aquí siempre nosotros tenemos Sí. puesto el clima frío todo el tiempo. Necesitas tener una buena ventilación porque ella se calienta. Ella tiene sus fans ahí y son muy potentes, pero se calientan. Y sabemos que puede haber problemas en lo que es el slot de la micro SD. Sí. Hay algunas que se le joden. Sí, Se calienta tanto mucho. esto que la tarjeta coge un calor que no puede y se le jode. Oh. Hay que tener cuidado con el calentamiento. Nos vamos a coger candela, ¿no? No. Yo tengo los fans al máximo. Sus fans son súper ruidosos si tú quieres. Y yo los puse súper ruidosos al máximo todo el tiempo. Nada más que ya alcanza los 40, 50 grados Celsius. Es como ir Cualquiera de al sus motor. componentes ya se dispara. Porque la gente ya se lo pone para que se dispare a los 70, a los 80 grados. Que ya Sí. eso es cuando la tarjeta está muy caliente. Claro. Y a esa hora bajarle a esa temperatura es más difícil que mantenerla. ¿Entiendes? Así que Sí. yo 40, 50, los fans al máximo. Los fans. Pero sigue siendo un dispositivo que yo siento que Asus no lo ha optimizado. Asus es su fabricante. Sí. Yo creo que no lo han optimizado. Como pasa con la Steam Deck. La Steam Deck de Steam lo tiene mucho más
cuidado, le da mucho más cariño. Sí, Y, la comunidad de Steam también le da cariño a la consola claro. y le crean software alternativos para arreglar esto, para arreglar lo otro. No sucedió tan rápido eso en la Asus ROG Ally, pero de las otras portátiles de mano sí que se lanzaron. Esta es la que más cariño ha recibido después del Steam Deck. Sí, Entonces, y entonces el Steam Deck la pongo en otra categoría porque, sabes, tiene muy poca potencia y es por muy optimizada que esté, hay muchas cosas que no puedes jugar. Hay muchas cosas que no puedes jugar como merecen ser jugadas. El sí, Cyberpunk en la Steam Deck no corre tan bien como corre aquí, no en cuanto a fluidez, sino a conectarle un TV, por ejemplo, y verlo así con unos sí, gráficos que tú dices, qué bello está este juego, claro. ¿entiendes? No corre igual. Y hay jueguitos modernos que aquí te van a correr, como el Black Ops 6, que probablemente en la Steam Deck no va a correr correctamente, o va a tener que tener un bajón de gráfico bastante importante. Sí, Entonces, por eso esta ya entra en la categoría de verdad de PC Gaming, handheld, o sea, portable, sí, y lo que le faltaría es la batería. Una batería que aguante esta potencia, y eso es lo que hizo la Asus ROG Ally X. sí. El modelo nuevo es negro y la batería esta dura 1,40, la batería la dura hasta 6 horas. Wow, 6 entonces horas hay de una gaming así, evolución eso sí está cómodo, eso sí está importante. rico, eso sí está rico. Porque la verdad es que cuando yo me siento a jugar, no es todos los días, es el día que tengo para jugar. Y el día que me siento a jugar, le voy a meter. Claro, ¿Tú te imaginas cuando salga GTA 6, cuántas horas yo le voy a dedicar a eso? hay que pasarlo. Hay que meterle una pila de horas. Y cuando el día que me siento a jugar, audífonos, un besito a mi esposa, Sí, mi me amor, voy, chao. 3, 4 horas sin Entrando en parar simulador. así, lo que paras a hacer, a ir al baño, a comer algo, pero hermano, Claro, no sé qué GTA 6 se va a ir todo el carajo. Entonces no le digo adiós todavía a la Asus ROG Ally, aunque me parece una muy buena máquina, porque me parece que la gente le está cogiendo cariño, se está sí, creando la comunidad que le hacía tanta falta. Su compañía, la Asus, le sigue dando soporte por ahora, por supuesto, con actualizaciones y tal. sí. Me Y miras a hacerle un por acercamiento. supuesto, por supuesto. Y la gente le está encontrando su utilidad, ¿entiendes? Te puedes dar cuenta que no es muy pesada. O sea, no es, Tiene un buen peso. si no es una Sí, cosa se siente molesta. ligera Sí. para el tamaño que tiene. Claro, después de una hora con ella, sí, cuidado. Después de una hora con ella, sí en la mano, sí te pesa, ¿eh? Después de una hora, sí, es el momento que los brazos, los antebrazos, ay, en esa posición. Pero es algo de la cama, en la cama tú puedes jugar con la Switch. Aquí está muy bien. En la cama esta es muy En la pesada. cama, sí, en mano, los antebrazos, es que estás cargando Claro. un peso importante. Esto debe no sé cuánto, pero Se siente bien en las manos. sí, es cómoda, las palancas me parecen súper bien, me parece una muy buena máquina. Esta viene con 512 GB de memoria interna, Sí. que es intercambiable porque es un disco en estado sólido. ¿Cuánto tiene de RAM? De RAM creo que esta tiene 16, de todas maneras, déjame chequearlo aquí mismo. 16 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento en discos sólidos Sí. y una tarjeta AMD, una tarjeta gráfica que puede alcanzar 4K, resoluciones de 4K, no en su propia pantalla, Va sino bien. conectándola a un dispositivo Sí. externo. Aclarar que esta consola viene sola, así en la caja. La base que la conecta al PC hay que comprarla aparte. Hay que comprar la parte. Claro, el joystick que vas a usar con ella para ponerla aquí y jugar desde aquí, comprarlo aparte. Sí. El teclado, el ratón para usarla como si fuera una PC de escritorio, todo eso hay que comprarlo aparte. Claro, por supuesto. Y tiene aquí una entradita USB-C, así que enseguida tienes que ponerle esa base para darle puertos USB Claro. y conectarle un Para micrófono, tener más conectar las acceso cosas, ¿entiendes? Si no, no tiene sentido. Sí. Bueno, sigue siendo un dispositivo útil y sé que se va a seguir vendiendo bastante bien, porque a lo mejor todo el mundo no puede comprarse la Asus ROG Ally X, que ahora mismo está en 500 USD, sobre los 500 USD. También aquí en Emiratos yo creo que los precios son un poco distintos, Sí. porque los PlayStation 5 y tal aquí cuestan un poquito menos. Sí, yo mucho creo más baratos, sí. tú lo ves y sobre todo si lo comparas con los salarios. Sí. Tú dices, yo cobro esto y cuánto cuesta tal, y dices, coño, qué barato me resulta esa consola, ¿entiendes? Sí. Con lo difícil que es comprársela en otras partes del mundo. Pero aquí se compra fácil, los juegos sí están. ¿Cuánto te costó el Play? Ese Play costó 1.400 dirhams, como $400, $400 y pico dólares. Sí. Y ese es el Slim con 1 TB, un mando, ya no venía con ningún juego. Y me lo compré en un Minutes ese que te lo traen en 15 minutos a la casa. Lo ordenas y en 15 minutos, pero se demoraron como 24 minutos, me acuerdo. Fue un número de esos. Aló, buenas tardes. Quiero un PlayStation Sí, 5. fue así, vino más rápido que la compra tú pides McDonald's y esto vino más rápido. Un Play 5 normal así. Yo creo que aquí las cosas son un poquito más baratas. Entonces Z One Extreme
se queda todavía como una buena opción para comprar, la recomiendo yo, y siempre está cayendo en rebajas y en descuentos y en no sé Sí. qué. Parece que va a seguir dando pelea por un tiempecito más. Terminando esta despedida a la Nintendo Switch 2 y al Asus ROG Ally, vamos a hablar entonces de un fenómeno que va a mover muchas cosas y es el GTA 6. ¿Podrá la Asus ROG Ally Z1 Extreme correr el GTA 6? ¿Qué creen ustedes de esto? Porque nosotros estamos pensando que no. Yo creo que los requerimientos que va a tener ese juego para PC van a ser muy superiores a lo que puede aguantar esta consola. Podemos hacer una encuesta y dar Sí, un vamos a resultado en poner base también en a... encuesta porque yo creo que no. También me gustaría saber, porque hay gente que dice que no juega si no es a 60 FPS. Me Sí, gustaría saber qué piensa la gente que si lo pueden hacer funcionar. Y ahí viene la parte de decir, la Asus ROG Ally es mucho más capaz de lo que tú crees. Lo que pasa es que hay que aprender a optimizarla, porque cuando yo tuve esta consola, el Cyberpunk 2077 me corría a 2 frames por segundo. En claro. el menú se me ponía lento, yo iba a darle clic a algo y el mouse se me iba de lo lento que estaba el videojuego. Y cuando yo me puse a buscar tutoriales en internet de Sí, las cosas que hay que instalarle, de lo que hay que desinstalarle y todas esas cosas, sí. hermano, bueno, tú lo viste cómo corría ese juego fluidamente, normal. Una Una experiencia muy experiencia agradable. rica. Yo jugué ese juego como lo hubiera jugado en una consola probablemente. Sí. ¿Entiendes? Entonces sirvió, o sea, funciona. Vamos a ver cómo qué le pasa a GTA 6. Vamos a ver. Rockstar es muy Pues, bueno. aprobado por Java y From Havana No sé si el GTA 6 va a correr. a correr. Es lo que estoy diciendo. Me imagino que sí. Con las capacidades con las que yo la he sentido, me imagino que sí la puede correr. Quizás no al máximo, pero a No, media máximo caña, ni soñarlo. claro. Bueno, GTA 6 va a ser un portento técnico de otro nivel. Eso va a ser algo. Hasta, eso va a romper. A ver, Creo que, ¿tú crees que proyectos como GTA 6 podrían ser exitosos llevados al formato del teléfono? a meter un proyectazo Un así, proyectazo así para el teléfono. yo creo que la mayoría de los teléfonos que tiene la gente, Sí, o sea, no es la mayoría de los teléfonos en el mercado, sino la mayoría de los teléfonos que se compra la persona más de a pie, que solo lo quiere para llamar y andar en WhatsApp, no quiere sí, jugar. La mayoría de los teléfonos no aguantan eso. sí, Y los teléfonos el teléfono que te regala tu mamá a los 15 años para que ya tengas móvil propio y tal, o sí, antes, porque puede suceder antes. Pero más o menos es la edad, ¿no? Ya, mira, tenga tus perfiles y tal. Ese teléfono casi nunca va a ser un teléfono gaming. ahí, Y tú no te vas a comprar un teléfono gaming aparte del tuyo para jugar. Entonces, crear un proyecto AAA de eso tiene el alcance muy limitado a quienes tengan teléfono de gama alta. sí, ¿Entiendes? Porque Warzone, sí, Call of Duty Warzone, por ejemplo, Fortnite, tú lo puedes jugar en un iPhone 16 Pro Max y se va a ver muy lindo, o lo puedes jugar en un Samsung 21 y se va a ver un poquito, o sea, hay varios Samsung para el medio que son los que compiten con este iPhone. sí, Y no se va a ver igual, pero lo puedes poner, bajarle gráfico y tal, y corre fluido, y sí. corre rico para un GTA 6. Eso hay que hacerlo para consola y para PC, porque por algo los proyectos más grandes están en esas Sí, plataformas, son las que lo aguantan, claro, las que de verdad lo mira el fino. Es verdad que los teléfonos son muy potentes hoy en día, porque lo que puede hacer un teléfono lo puede hacer un claro, ordenador. O sea, las cosas que hace un teléfono son cosas que podían hacer los ordenadores hace 4 años, algunos ordenadores. Y claro. ahora tú estás editando video en tiempo real en un teléfono. Pero, ¿te imaginas que pudieses jugar el GTA 6 en En un la... teléfono, No, en una consola con un nivel de interacción con el usuario tan enriquecida como la de Nintendo eso Switch? sería una locura, man. Eso sería una locura. Porque, yo te quería hablar de por qué, y vamos a dar en el tema de por qué GTA 6 va a Porque tener a la cambios. vez que existe la vía, que existe el camino legal y las marcas están conectadas y el Sí. proyecto sale en camino, se hace interactivo y específico para la consola y Vamos a hablar de por qué va GTA 6 a afectar la sociedad y la economía tal y como la conocemos. Vamos a hablar de eso ahora. ok, Y su problema es, expectativas. sí, sí, a ver, dentro de GTA 6 va a haber un mercado de criptomonedas Ujú, propio, algo de ese juego. sí, GTA 6 va a tener su propio mercado de assets digitales, ¿entiendes? sí, De cosas digitales como NFTs, como sí. cripto. Dentro del juego va a haber una moneda, vamos a decir, Personalizaciones que se compran, que se todo venden, eso que se va, se coleccionan. ¿entiendes? Y estamos hablando de un videojuego tan popular que cuando salió su tráiler, en las primeras 24 horas tuvo 80 millones de views. Es el único que tenía ese récord, era Mr. Beast. Le Sí, rompió
No sé, ya no lo tiran contra él porque eso no es un youtuber, eso es GTA 6. Sí, Es una saga de videojuegos, nadie le va a decir a Mr. Beast, perdiste, mentira, claro. sigue siendo el que más tiene esos 20, pero en 24 horas 80 millones de views, man. No, impresionante. Pero la gente se volvieron locos con esos juegos. Claro, ¿no? Y se ve bien el... Es que se ve muy bien. La gente la perdieron. ¿Quieres ver el tráiler? Sí, La claro. gente perdieron la cabeza con ese juego, man. Vamos a ponerlo aquí y después lo tiramos en edición allá. Que tuviera más brillo. Sí, Ya eso es lo más que... ahí sí bien. Lucia, Lucía. do you know why you're here? Bad luck, I guess. Buah. Esa ciudad lo viva que está, man. Sea eso Sí. una cinemática, no, que esperamos que no. Eso tiene que ser gameplay. Wow. Es que GTA nunca usa cinemáticas de hacer. Ya no. Ellos son las cinemáticas. El juego es una cinemática. Sí. Mira, mira, mira. Wow. Ah, Es una referencia a Florida, el lugar Sí. donde están. La gente de Florida dieron el berro en redes diciendo que por qué habían puesto Florida con esa locura, con tantos caimanes saliendo, que eso no es real. sí. Y otras personas de Florida dijeron, hacer de Florida así mismo que tú estás hablando. Ah, They get through this Qué locura. by sticking together, being a team. Trust. Parece que el modo historia va a ser una aventura bastante divertida. Qué locura. O sea que en este caso tendríamos dos personajes principales que serían una especie de bandidos mexicanos, así, Es ¿no? como un Bonnie and Clyde, pero son hombre y mujer. Es algo así de lo que se espera, una banda así de criminales que Ambientado también en tengan- California. Sí, no, dice que Florida, como Florida. Miami, así, Florida. Oh, muy bueno eso. Claro, esa es la idea, que sea Miami la ciudad de la fiesta y tal, que es tan popular. Sí. No habían traído la saga hacia una ciudad así desde el GTA 4 con Vice City. Mississippi. No, Vice City, no, Vice City. Bueno, a ver, Grand Theft Auto 6 te decía que va a tener su propio mercado interno, donde se va a tradear con los bienes, con la ropa, con los automóviles, Sí. con las armas y las cosas que sean más difíciles de conseguir. Y también va a tener moneda de juego. Por ejemplo, dentro del juego van a haber dólares Sí. del juego, pero los dólares del juego se van a comprar con dólares reales. Tú puedes Sí. comprar la moneda de juego donde tú quieras, pero ya con dinero Se van a real. comportar como una moneda virtual. Entonces GTA 6 se convierte, debido a lo que tú mismo estás diciendo, a esa calidad en la interacción, a la calidad gráfica, Sí. a las posibilidades que traen las nuevas tecnologías como el VR, como los controles con sensor de movimiento. Sí. Con todo eso sumado a la inmersión que ya de por sí va a traer GTA 6, la gente lo va a escoger mucho como un mundo alternativo, Claro. como mismo pasó con GTA Online, Sí. que te abrieron la posibilidad de ser cualquier personaje, Exacto. de ser un policía, de ser un camillero, lo que tú quieras, pero al mismo tiempo tienes libertad de hacer lo que te dé la gana, de entrarle a tiro a quien tú quieras, de hacer lo que te dé la gana, como siempre. Sí. Eso lo abrieron con GTA Online. Con GTA 6 te traen lo mismo mucho más mejorado, Sí. porque GTA Online está basado en GTA 5, que es un videojuego, brother, de Xbox 360. Xbox. Nosotros los cubanos decimos Xbox. Cuando la Xbox. primera vez que yo dije Xbox, Xbox. aquí la gente me dijo, ¿qué? Xbox. Del Xbox 360, no, Sí. no me sale. Xbox 360. Es un juego de esa generación. Xbox 360, PlayStation 3 y Wii. Sí. En PlayStation 3 salió GTA 5, man. Sí. ¿Hace cuántos años? 2015, loco. Lleva 3 años. 2015 lleva 9 años dando el bateo, 10 años ya dando el bateo. Salió en esa, salió en PlayStation 4 de nuevo, Pero yo lo vine a mejorado, jugar hace poco, realmente. y salió, no, es que salió en las 3, Sí. PlayStation 3, 4 y 5, y siempre lo vendieron como un juego nuevo. O sea, GTA 5 desde PlayStation 5 era la versión mejorada. A ver, no, la comida no se la merece, porque sí estaba mejorada, sí tenía muchos mejores gráficos y muchas cosas Sí. nuevas, pero salió en 3 generaciones distintas y siempre ha seguido vendiendo. Claro. Es una locura hacer ese videojuego, el 5. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a que la saga rompa Sí, a que la bata saga- todos los récords. Pero mira lo que pasó después ellos hicieron una trilogía donde incorporaron el GTA Vice City, el Vice City,
el San Andreas y el GTA 3. ¿Te acuerdas del Sí. 3 que era como en San Francisco, así? Había una ciudad a la que supuestamente se venían los personajes o iban que eran este tipo de ciudades. Yo recuerdo, había una que era Liberty City, ¿cierto? Liberty City yo creo que es del GTA 4. Qué lindo es GTA 4. Man. Ese juego parecía una película de Tarantino, ¿no? O sea, era muy bonito los colores y todo. Y muy triste todo. O sea, el personaje no es un farandulero como casi todo, o un criminal buscando tener dinero para ser farandulero. Sí, Era un tipo más Nico Bellic, era un tipo más ruso, más de buscando cómo hacer dinero aquí en este país para tener una familia, no sé qué entiendes, una sí, cosa así, estaba súper nostálgico. GTA Rockstar tiene mucho potencial en el narrativo, porque Red Dead Redemption es prueba sí, de que ellos no son solo mundos abiertos y gráficos espectaculares y buenos sistemas de conducción y tal, no, ellos tienen ganas de hacer buenos juegos. claro, Pero cuando hicieron esa trilogía que te mencioné, sí, esos tres juegos que son tan famosos los metieron en un mismo disco, un mismo paquete, en un mismo lo que quiera, un mismo producto. Les arreglaron los gráficos y se los cambiaron un poco más a un estilo más cartoon, así. O sea, no es exactamente el mismo gráfico que tuviste antes. claro, Es otro motor gráfico. sí, Y la cagaron. La cagaron, pero bueno, ahora, después de casi un año, están arreglándole cosas y poniendo muchos parches y ahora está jugable. sí, Pero cuando salió, estaba completamente roto de tú ir manejando y de pronto hundirte en la calle y el carro salir así. sí, Glitches de eso y bugs que tú decías, mano, esto, ¿quién coño hizo el testing a esto? Es la primera vez que oí que Rockstar me dio un mojón de esa manera. sí. Porque Rockstar siempre nos ha entregado lo excelente, es el San Andreas. San Andrea, San Andreas salió día uno, en ese tiempo no había parche, ni mods, ni nada de eso. Día uno ese juego estaba rompiéndola y todo el mundo sí, volviéndose loco con él. sigue siendo una experiencia. Todavía tú puedes poner ese juego en el mismo Nintendo Switch, que está por cierto. O imagina tú tenerlo en una portátil como esta y descargarlo de San Andreas. Hermano, eso sigue siendo un juego hermoso Claro, y rico de jugar. Y sí, es un sí, juego que tú dirás, no, qué básico tú eres, andar en carro y tirar tiros por ahí, compadre. Es un universo alternativo sí, y muy vivo. Y es lo que están buscando ellos. Lo buscaron con GTA V y bastante que formaron porque las ciudades tienen su personalidad, sí, 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 pero GTA 6 yo creo que va a ser algo en lo que vas a tener ganas de perderte. sí. De las cosas que más he disfrutado o que disfruté en el GTA V era la experiencia de manejar a la carretera abierta, Mano, qué bien uf, hecho, qué bien lograste esa la sensación. radio, A mí me gustaban los paisajes sí. desérticos, por Hay unos ejemplo. paisajes de carreteras en costas, así que son todo el tiempo la montaña y la costa. Es una delicia manejar ahí, Sí. man, Igual volar es muy lindo. desde San Andreas. Sí. Yo me acuerdo de San Andreas que tenía el tema ese On the line, love Yeah. is always on time. Mano, me acuerdo yo volando con el jet, porque yo ni me volvía muy loco, eh, por arriba del desierto, Sí. tranquilito así, y lo que me daba era el atardecer. Y yo metido en mi canal así porque sí estaba haciendo algo, o sea, sí estaba yendo hacia algún lugar, Sí. pero había elegido hacerlo en avión. Y esa libertad cada vez súper rica, Claro. ¿entiendes? Sabes que no voy a ir en jeep, voy a ir en avión y se siente tan rico. Yo en San Andreas cogía el jet de guerra, Sí. ponía el truco, ¿no? Salía el jet de guerra y después ponía el truco de todas las estrellas de persecución para que la policía me cayera atrás, porque cuando tienes todas las estrellas te mandan aviones, tú vas en avión, te mandan aviones de Sí. guerra. Y metía Combate. batallas aéreas, pero que está bien hecho, en serio. No es tan profundo como un juego de aviones, Sí. pero es muy divertido y está bien hecho. Y eso era San Andreas que hace un montón de años. Sí. Y con Rockstar, con GTA V. ¿Tú jugaste tenis en GTA V? Creo que sí. Hermano, el tenis GTA V está mejor que muchos juegos de tenis. Está súper dinámico. Está mejor que juegos de Sí. tenis que yo he jugado. Porque La son- física se siente en los Sí, cuerpos de los y tiene jugadores. mil opciones. Es un juego profundo que tú dices, bro, yo he jugado juegos de tenis independientes, o sea, que son juegos solo de esto. Sí. Y que cuestan Y se 40 sienten euros. plásticos. Y es una mierda comparado con GTA V que habla con esta gente. Sí. Eso es lo que pasa con esa compañía. Tiene mucho potencial. Todos la conocemos, todos confiamos en ella. Sí. Y Rockstar puede romper, va a romper. La gente desde el minuto uno, los streamers, van a estar arriba de ese juego, todos. Sí. Porque todo el mundo quiere streamear ese juego porque eso te va a traer muchas vistas. Todo el mundo va a estar hablando GTA de 6 él, va a parar el mundo. va a parar el mundo. Cuando el día que ese juego salga, las eso de trading, las Sí. exchanges, los Binance y todo eso, hermano. Todo eso va a estar está- ardiendo, ¿no? Eso va a estar así, para arriba, abajo, la gente diciendo, va a subir, dale.
que no sé qué, porque queda una opción Un que día de mucho nadie, trabajo para el corazón. queda una opción respecto a GTA 6 que nadie está teniendo en cuenta, que nadie quiere que pase, pero que si sucede va a cambiarlo todo, que salga una mierda. Eso nadie lo está esperando. Pero pasó con Cyberpunk 2077. Confiamos muchísimo en CD Projekt Red porque son los creadores de The Witcher 3 y confiamos muchísimo en ellos y pusimos en ellos nuestro dinero porque era mucha plata para la pre-reserva y no sé qué, 70, 80 Sí. euros, depende de lo que hubieras agarrado. Hermano, el juego salió injugable. Uf. Injugable. Vamos a cruzar los dedos porque no sea así de esa No, manera. no, si pasa eso, muchas personas van a perder dinero. Porque es que ese día estoy seguro que todo el mundo le va a apostar, la gente que hace trading y tal, le va a apostar a que A van a su subir vida. las acciones porque cuando ese juego salga, todo el mundo va a tener los ojos en Rockstar como compañía. Y si sale y de pronto lo que sale es 2 millones de videos de memes Sí, de GTA 6 rotos, ¿entiendes? Como claro. pasó con Cyberpunk, que tú te montabas en un ascensor y el ascensor subía y tú te quedabas abajo, traspasabas así, el ascensor se iba con el personaje con que tú estabas hablando, que era medio que una cinemática, se Sí. tufaba todo, el tío seguía y ahora vamos a entrar en esta casa y tú abajo diciendo que es esto, así, eran cosas así. Que de pronto GTA 6 Una salga vergüenza. Una vergüenza. y salga con ese problema. La verdad que el tráiler no hace sentir ninguna sensación cercana a esa. Se siente en el tráiler se siente que va a ser un producto bien premium y ojalá y sea así, pero bueno, siempre tenemos la posibilidad de que estas cosas se han visto y se Vamos a siguen esperar que viendo. nos den un tráiler de gameplay, Sí, ¿no? Eso fue un tráiler cinemático. de aquí al tráiler de gameplay, Falta, pero si lo van a lanzar este año, ese trailer debe estar a caer en los próximos 2, 3 meses, sí, pienso yo. O sea, ¿qué tanto se demora en salir el trailer de gameplay antes de que salga el juego? Creo que un mes, 2 meses antes lo van a sacar. sí, puede faltar un mes o algo así. Lo que te digo, incluso ellos que son los más grandes, que son el monstruo más grande ahora mismo, tienen que tener cuidado porque hay un montón de lanzamientos este año y de cosas grandes que vamos esperando varios años, como Crimson Desert, por ejemplo, que les seguro que la va a romper como Nintendo Switch 2, que es una consola que cuando salga el gamer va a tener o me compro la Switch 2 o me compro GTA 6. Porque si Sí, esto cuesta, qué sé guerra de yo, consolas. ¿sabes que se piensa que GTA 6 puede ser un juego que cueste 100 euros? Sí, Así de salida, casi ningún juego cuesta más de 70 máximo 80. Cuando tú lo veas en 100, que hubo otra mano por ahí que metió las manos. O es una edición especial, pero el juego normal, 70, 80. Y se dice que la industria va a cambiar con la salida de GTA 6, porque es un juego que ha requerido 600 millones de dólares de inversión, que fue lo mismo que requirió Red Dead Redemption 2. Y, y GTA 6 tiene que recuperar esos 600 millones y para eso quizás pongan el juego en 100 euros. ¿Qué pasa? Que una vez que ellos pongan el juego en 100 euros, el resto de estudios va a decir, bueno, pues a partir de ahora nuestro lanzamiento es AAA, entonces 100 euros. Igual se estudia que con la inflación que ha se habido y inflan los tal, precios. con la inflación que existe actualmente, 100 euros no está tan mal para un videojuego. Pero ahora dile eso al cliente, Claro. porque el salario no está subiendo gradualmente junto con la inflación. No, pero lo que pasa es, eso sería una herramienta para combatir las microcompras. No. Ofrecerle el beneficio de pagarle en precios más elevados los videojuegos a las productoras. Sí, hacer eso. En cambio de que produzcan más juegos más enfocados A ver, en... ya entiendo. Sí, pero ya todo el mundo vio lo que pasó con Fortnite. Fortnite hizo 13 billones de dólares en un año, creo que fue en 2023. Sí, 13.000 millones, no billones. Yo no creo que sea, solo que hay una diferencia. Billones es miles de A, privada, una pila de sí, ceros, muchos más. No creo que sea billones. Yo lo vi en una noticia en inglés, 13 billion, no creo que sea 13 sí. billion. Sí, ese 13 billion están podridos en dinero. Creo que es 13.000 millones de dólares en un año, nada más que vendiendo skins y boberías. Sí, Toda la industria vio eso y dijo, un videojuego, recaudar 13.000 millones de dólares. What's up? hay que... Hay que meterse ahí. Se Claro. metió todo el mundo. FIFA, mira cómo se metió. Todo el Mira, mundo cogió el pico y la pala. papi, FIFA se metió de una manera que da asco hoy en día Sí, jugarlo porque tú quieres jugar online y tienes que pagar para comprar las tarjetas para ver si te sale alguien que no sea de la quinta división de Cuba. simplemente se le echó tierra atrás a lo que estaba atrás y nueva vida. A partir de ahora los videojuegos son gratis y te cobro un montón de cosas en ellos. Te costía cobrar 70 euros por Claro. el videojuego, ¿no? Dentro del videojuego, a lo largo de los años te voy a cobrar 1.000 y no te vas a Y dar si no cuenta. pagan, la experiencia va a ser bien limitada.
sí, te vas a frustrar, no lo vas a poder disfrutar y la sociedad lo está disfrutando, tus amigos lo están disfrutando y Siempre quieres van a haber otros sumarte. que van a poder pagar. Claro, quieres sumarte y luego Y estás te van viendo a también. restregar en la cara la diferencia. Y son buenos juegos a veces. Sí. A veces son buenos juegos y tú dices, "Ser, esto está muy divertido, quiero jugarlo, Sí. quiero meterme en este canal". Tienes que pagar un poco. El Warzone es un muy buen juego. Aunque a quien no le guste y tal, pero gráficamente, a nivel de gameplay, de intensidad, los sonidos, Sí. el diseño de niveles, me parece que es excelente. Y hay que pagar, hacer. Mucho vale la pena, la verdad. Hay que pagar, hay que comprar las armas, hay que comprar el pase de batalla, aunque sea, que cuesta, no sé, 12 Son 15 dólares. experiencias únicas. Pero es dinerito que hay que ir pagando y pagando y pagando porque es una experiencia, meterte con 4 colegas en un campo de batalla donde tú puedes, uno coge un jeep y te subes con él, el otro coge un helicóptero y el otro se sube con él y van, y competir contra 100 personas más y que el último que sobrevive gana. Sí. Son muchos factores que la hacen eso es Una... adictiva, Sí, claro. una experiencia adictiva. GTA 6 entonces va a tener de juego excelente, hijo de un estudio tan excelente como Rockstar, tan buena musiquita. ¿Has visto una película que se llama Ready Player One? Claro, man, de Steven Spielberg. Yo me sorprendí de ver que Spielberg hiciera una película así. No por Qué cosa nada, más hermosa, pero sí fue más una disfrutable, película, ese. sí, Yo fue le una agradecí película muy mucho. hermosa. Fue una película muy bonita. No tenía nada violento ni nada al Sí, final. Era todo muy de reflexionar. se desarrolló muy bien la trama. Y me parece que sí, que los seres humanos vamos un poco hacia ahí, hacia ese tema de la realidad virtual, de Sí, los trajes estos que te hacen sentir. Ya todo eso existe, de hecho, lo que está fuera del alcance de la mayoría de nosotros, claro. por sus precios. Aún no es una tecnología que pueda llegar a las personas. Los cascos de realidad virtual buenos, pueden costar hasta 2000 USD. Ujú. Y 2000 USD es mucho dinero para un dispositivo, Sí, ¿entiendes? No es un PC. Bueno, los de Apple son sí. para mí los más refinados. No digo que son los más potentes ni los mejores, porque no es mi opinión, pero sí es el producto mejor terminado, que Estamos muy además cerca de tener ya productos eso está, más amplitud en el mercado de ese tipo de productos. ahora hay Apple Vision, cuando hay Apple Vision 2 3 4 y el uno sea más asequible y Mm, esté en $200 en segunda mano, ahí la realidad virtual va a tomar otro significado. claro. Y la gente se va a meter en GTA 6 de lleno con su realidad virtual porque $200, al final los mandos cuestan 80 $100. Un mando de PlayStation 5, ¿entiendes? Sí, Pagar 200 por un Apple Vision dentro de 4 años y que con eso yo me pueda meter de lleno en un videojuego, sí. eso es una locura, man. Mm, Eso es una locura. O Meta es la que hace la misma compañía de sí, Facebook, el MetaQuest 3S. Yo con eso seguro que puedo jugar GTA 6 así y en GTA 5 implementaron una primera persona, sí, que es algo que yo le invito mucho a la gente que lo juegue. No puedes, no puedes saltarte GTA 5 sin probar la primera persona porque la desarrollaron de una manera espectacular, tal que parece un juego de primera persona. Vas corriendo y saltas por arriba de un carro sí, y se ven todas las animaciones de cómo lo haces. Y cuando caes al suelo, por ejemplo, digamos que un carro te atropella, sí. si estás en primera persona, tú ves todos los giros y todo, ¿entiendes? Está muy bien Wow. hecho, men. Como corre con las armas, las animaciones, cambia, es lo que te digo, que hace GTA, hace tantas cosas bien Sí, que otros videojuegos que son de eso no llegan ahí. sí, Que te dice, ¿cómo es posible, hermano, que tanto talento ustedes tienen? Esperamos ver todo ese talento reflejado en GTA 6. Y te digo que va a cambiarlo todo, te digo que va a cambiarlo todo. Va a tener su propia moneda, va a tener su propia economía, va a ser un pequeño mundo un, nuevo, un un paso al país, va a futuro ser de una los nación, va a videojuegos. ser una nación digital. GTA 6 en algún momento se puede llegar a convertir en algo como una nación digital. Tener su propia moneda, su propio sistema de reglas, su propia política incluso, su comunidad, su sociedad bien definida con ciertos valores. Todo eso va a suceder porque se va a convertir en un universo muy apetecible donde vivir, una alternativa muy interesante a la realidad. Sí, ¿qué crees que pasaría en la Florida a partir de la salida de GTA 6? ¿Qué yo creo que pasaría? Sí, en la Florida, ya que está ambientado en la Florida el juego, eso va a crear mucho movimiento, me imagino, de la visibilidad hacia el lugar en el mundo, porque todo el que vive una experiencia agradable en GTA 6, dentro, ambientada en un lugar como la Florida, Sí, luego va a tener la Florida como un referente de experiencias agradables. Si no la conocía, va a empezar con una experiencia súper agradable del lugar y eso va, me imagino, a potenciar mucho el turismo yo creo que sí, que en la Florida. Y, si tú tienes en cuenta el realismo que tiene ese juego y las ganas que tiene de representar lo que es la Florida, porque hay juegos que están basados en locaciones simplemente por una cosa visual sí, y porque les hacía falta.
pero en este caso sí, se quiere representar lo que es la Florida. Por ejemplo, en GTA San Andreas Sí, yo me quedé fascinado con San Francisco. sí, Yo, todo el deseo que tengo de conocer San Francisco es de esa viene que de esa locura. experiencia. Claro que sí. Claro. Yo por ejemplo, con un videojuego como Batman, me quedo impresionado con Nueva York, con su Sí, vibra. Claro, dice ciudad gótica propiamente, es New York, en Nueva ¿entiendes? Es York. muy obvio. Y es verdad que te puede pasar eso con un videojuego, que te llega a Sí, una ciudad que tú sabes que la está intentando imitar y tú dices, qué lindo sería ver esto en persona, claro. qué rico se vive aquí. GTA V tiene la parte esta de arriba así donde vive Michael, que tú Sí, sigues subiendo y está como la casa de los millonarios, que todas sí. son blancas, Eso es así. estilo. Eso es la colina de Hollywood, es la Sí, colina, y eso me impresiona mucho porque me imagino que de verdad es algo así, sí, claro. algo así parecido, esas callecitas así tan chiquiticas donde nada más hay supercarros porque hay Sí, todo ahí lo lo de que se arriba. recrea es esa colina. Sí, Está así muy mismo. bien Y hecho. está muy interesante esa experiencia, ¿verdad? De Que andar por esos barrios, eh, andar en los carros en las calles estrechas, sí, pero rodeado de casas con diseños lujosos sí, y sí, es una experiencia súper interesante. Imagina tú ahora en GTA 6 que sí, quieren hacer tantas. Tú sabes un rumor que hay una cosa que han criticado mucho en los GTA a lo largo del tiempo, y es en todas sus entregas, ¿no? Sí, tienes un mundo extremadamente grande, muy libre y tal, pero sin embargo no tienes tanta interacción con los edificios. Hay muchísimos edificios vacíos sí, o edificios que están ahí que tú no puedes entrar por ninguna parte, que son solo una relleno, foto ahí en claro, 3D y muy bonito, pero más nada. claro. Y por ejemplo, ahora salió Spider-Man y otros juegos de mundo abierto donde hay un poquito más de interacción con eso, entrar por una ventana, que hablarte en tal lado, ¿entiendes? Sí, Igual sigue siendo bastante limitado. Y hay un rumor de que en GTA 6 van a hacer una cosa que se llama la generación procedural. Procedural es como si fuera aleatorio, pero tiene un sentido. Así se genera Minecraft. sí, Cada vez que o Terraria, cuando tú o el Outward, no, el Outward no, perdón, el Children of Morta que estábamos jugando, el roguelike ese. sí, Los niveles, cada vez que tú entres a ese nivel, al nivel de las arañas, va a sí, ser diferente completamente. claro, Pero va a tener cierto sentido, ¿entiendes? De hecho, sí. parece un nivel diseñado, pero siempre es aleatorio. Va a tener Siempre una intención de conducirte hacia algo, sí, ¿verdad? Pero siempre es aleatorio, pero procedural. O sea, dentro de esa aleatoriedad hay una organización para que el nivel tenga sentido, para que no haya una cascada claro. saliendo de ¿Esto una es inteligencia alcantarilla. artificial? Sí, claro. Claro, sí. No, esto viene de antes de este tipo de inteligencia artificial que conocemos ahora. Sí, Antes de ChatGPT y todo eso, estas cosas ya se existían. usaba, claro. Pero sí, claro, es un software tomando Inteligente, decisiones, tomando diciendo esto decisiones, va aquí, claro. esto va allá, esto tiene sentido. Sí, sí, claro. Se piensa que GTA 6 puede usar esta tecnología para crear apartamentos y que tú entres a un edificio y que él te genere de pronto, Situaciones. porque le sería muy pesado a cualquier equipo cargar todo eso en su memoria. Tener todo un edificio cargado Ujú. sería una candela, ¿entiendes? No, es imposible ahora mismo. Más todo, y mira cuántos elementos externos se ven, cuántas personas hay en la calle, Claro. aves, agua, reflejos, mil cosas que es demasiado para la memoria, y eso va a salir en PlayStation 5. ¿Tienes entendido algo de cómo va a ser la experiencia con los peatones, los NPC? No, pero Lo- espero una ridiculez de realismo. Lo menos que espero. En GTA V estaban plastiquitos. Sí, Sí, GTA V ganó muchas cosas, pero GTA 4 tiene más realismo en algunas cosas y en las reacciones de la sí, gente y tal. Tiene que haber una fluidez. Esa misma escena en el nightclub. Nunca en un GTA he visto un nightclub que tú lo visites y parezca un nightclub así lleno de gente, la gente saltando, pegándose entre sí, ellos, porque hay un respeto a la hora de diseñar que es muy difícil violarlo, sí, que es que los modelos no se metan entre ellos, no se claro. traspasen entre ellos, y para hacer eso tú les creas como su espacio Un bien espacio, violable. claro. Entonces, donde tú meterías 12 gente en un nightclub que están brincando juntos, bailando una Es canción, muy difícil de diseñar. puedes meter cuatro, cada uno con su espacio sin tocarse así, y le quita. Le Yo quita, quiero claro, que traigan eso, quiero que traigan esa esa sensación física, de masa. tráiganme esas buenas físicas, el brazo choque con brazo y pasa esto, Sí, bien hecho, y o sea, entonces eso le va a dar a un nightclub, a un escándalo, a un tiroteo, sí. otra vibra, ¿entiendes? Otra sensación. Vas a poder meter 30 gente donde metías 10 y van a estar todo música en los teléfonos y eso le va a dar, esperaría eso. Bueno, si GTA 6 va a tener su propia moneda, podremos sustentarnos viviendo dentro de GTA 6.
Por supuesto que eso lo va a intentar un montón de gente. No sé si nosotros podemos hacerlo, pero de que eso lo van a hacer un montón de gente, te lo aseguro. Desde el día uno, por eso te digo que desde el día uno va a haber personas jugándolo para conseguir primero las cosas, para saber si los Sustentar su secretos, estilo de vida. claro, para conseguir todos los secretos, para dónde están los carros más codiciados, las armas, en qué termina la historia, todo lo van a hacer en horas. Eso va a ser Sí, una cosa de 72 horas, ya va a haber gente terminando el juego ya. claro. Con todo al máximo, con todos los secretos encontrados, porque la gente hoy día está enferma. Sí, La gente hoy en día no juega juegos normal para divertirse. Ya hoy en día es normal, te ponen es destrozas un así en trabajo. vena, se ponen destrozas así normal, azúcar y por otro lado agua y a jugar 72 horas y sin dormir de madre. Así. Eso va a pasar. Si yo fuera streamer ahora mismo, que no tuviera empleo, así que pudiera y tuviera, porque hace falta tecnología para eso que no la tengo, yo metería eso, maratón. Sí, maratón, claro. Esperamos el lanzamiento de GTA 6 y metemos maratón el día que salga, eso es, hasta que nos los ganemos, Claro. no paramos. Es una locura. Pero ahí todo en vivo, todo en directo. Eso estaría brutal, pero es una locura, man. Claro. Es una locura hacer eso. Pero tú verás que quien lo va a hacer, eso estaría interesante. Y después entonces viene el online. O sea, GTA 6 sale, te ganas el monstruo y todo, pero lo que va a romper después cuando salga el online. Cuando todo ese juego está afianzado, cuando le saquen todos los parches, le van a sacar y Claro. lo Ya tengan lo bien tengan estable, probado. bien optimizado, esté corriendo en todas las consolas, todo esté funcionando. GTA 6 online. No sé, no sé ni qué puede pasar ahí. Que tienes toda la comunidad de GTA 5 esperando a hacer el salto. Sí, Todo el mundo, porque esa gente está en el PlayStation 5 con el Xbox Series o con un PC que corre el GTA 5 y que probablemente, aunque sea mínimo, va a correr el GTA 6 online. sí, Esa gente están esperando para hacer el salto. Cuando tú les digas, tengo GTA 6 online. Eh, Gente que tú sabes que gasta mucho dinero, más toda la gente que nos vamos a sumar porque sabemos que GTA Online fue un fenómeno. A mí se me pasó. Cuando me enteré de él, era un fenómeno tan grande que yo dije, yo no sé si tú entiendes eso. A veces hay cosas que se te pasaron. sí, Que ahora mismo meterme, más sabiendo que va a salir el GTA 6 online, sí. meterme en GTA 5 online ahora mismo Ya, sería como, brother, ya esta comunidad todo el mundo lleva años aquí. claro, ya aquí estoy yo lo que Voy voy a a... yo ahora aprenderme las cosas, voy a estar como perdido, como yo Sí. no sé, porque siempre pierdo, y no estoy para eso. Mm, Prefiero coger este desde cero, sí, al que pasa. Correrá en la rogada y no tengo ni idea. vamos a verlo. PS5 Pro seguro, PS5, Xbox Series, Xbox Series X, Xbox Series S, todo eso. Ahí tiene que correr mínimo 30 frames por segundo. Pero 60 está duro. Sí, ajá. No, pero a 30 va bien. A 30 yo juego cualquier juego. Sí, Pero hoy en día las personas se han vuelto exigentes, sobre todo con un juego que requiere precisión, porque no es lo mismo conducir a 30 frames por segundo que a 60. Vas a claro. tener un poquito más de, no sé, de percepción de qué es exactamente lo que está sucediendo. Pero es ese poquito de los jugadores más pro y más exigentes. Realmente Sí, la mayoría nos conformamos con el 30, mentira. sí. Si de hecho yo prefiero un juego que se vea hermoso, hermoso, hermoso y que corra a 30, a tener que bajar los gráficos para llegar a 60. Mm, Y yo prefiero sacarle todo jugo a la parte visual, que es una cosa que me enamora, los claro. reflejos, las hojas moviéndose, todas esas cosas. Me dan mucho más vida y más inmersión A y aunque 30, tenga que ser a 30, que estarle bajando eso y ponerlo a 60 y mirar por un lugar y que no haya una textura. El claro. otro día en el Call of Duty Black Ops, mi personaje estaba caminando y en esa parte da la casualidad que él saca una foto y mira una cosa, y cuando sacó la foto era una talla blanca borrosa así. Tuve que ir a las opciones, subir los gráficos, entonces salió, era la foto de un tipo normal. Y dije, no, Fede, no puedo, aunque me corra a 120 por hora, yo no puedo jugar así, ¿me Claro. entiendes? Prefiero verlo más lento, no importa, pero se aprecia mucho. GTA 6 va a ser algo que se aprecia mucho, sus gráficos van a ser impresionantes cuando mínimo, y yo lo estoy esperando con muchas ganas. No sé ni cuándo va a salir, pero para mí, final lo que va a provocar ese juego cuando salga. Por mí, Luisón, hemos terminado el podcast de hoy. Pues excelente Referente, información y se vienen cosas buenas. creo que es un buen año para el mundo de los videojuegos. Creo que 2024 no lo fue. Hubo muchos problemas, muchos despidos en la industria, más de 20.000 despidos en todo el año. Estuvo fuerte eso, mucha pérdida de dinero, muchos estudios grandes que han ido al carajo. Sí, Estudios que crecieron con nosotros y que crearon videojuegos con los que crecimos, ya no existen, no han sido comprados, han sido absorbidos, lo que sea, se han claro. disuelto. Creo que en 2025 los videojuegos merecen un mejor momento. Creo que van a subir de precio. Creo que gaming va a seguir. Puede ayudar a la salud de los videojuegos
este año. Sí, va, o sea, que ¿O no? la industria, sí, 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 yo creo que sí. La gente lo va a escoger. Y se está volviendo mucho más agradable, más llevadero, y más accesible, y más gente lo ven y se quedan maravillados. Como Sí. hace 10 años yo decía que jugaba videojuegos Ujú. en cualquier grupo social, y era un poco como, "Ño, el nerd mira este Sí, tipo, claro. 10 Ahora años son no es inevitables. tiempo, y esa misma gente ahora están con el FIFA. Ah, me compré ahora Cristiano, gasté $2.000, papi. Y tú el otro día estaba diciendo que yo por hablar del set de una fiesta era un anormal, porque las fiestas no son para hacer, hablo de lo que me dé la, me dé la gana, porque era lo que amaba desde niño, ¿entiendes? Claro. Y ya, y los videojuegos se han vuelto las mujeres, ahora las mujeres eran las primeras que decían, no, ese muchachito, como juega videojuegos, qué bobo. Y Sí. cuando empezaron los teléfonos y todos los juegos de teléfono, que las mujeres fueron las primeras que se engancharon, Claro. y los Sims y todo ese tipo de juegos que prefieren las mujeres hacer. Antes los videojuegos se han vuelto un fenómeno y sigue creciendo, se sigue normalizando. Todas las generaciones que vienen atrás Sí. ya lo tienen normalizado como Sí. algo que es par, todos son tus veadores, man. Ahí si no hay uno, no, yo no les cargo eso. Todos vienen reconocidos, todos son jugadores, todos son gamers desde niñitos, En Cuba todos están ahí todos conectados. seguro. Y con lo limitada que está Cuba en cuanto a tecnología, ha sido GTA 6 definitivamente va a romper, va a caer en un momento además que la gente está fundida de la inflación, de los problemas políticos, de la guerra, para desconectar, para meterte en otro mundo y ser otro. Claro. Y me alegro de haberle dedicado a este podcast porque sé que es un juego de que se va a hablar durante muchos años, Qué bueno. muchos años. Muchísimas gracias, mi gente. Nos vemos en la próxima aventura. Nos vemos en la próxima.